Hola, Evan Montes de Call Throne y necesitamos hablar. Necesitamos hablar porque yo últimamente he estado haciendo videos de desastres naturales proclamando fin de tiempos y he estado recibiendo muchos comentarios tanto en pro como en contra. Y los que están en contra muchos son ateos, son no creyentes, se alejaron de la religión. Y bueno, el propósito de dejar la religión es como para pasar a ser ya algo, una persona más culta, que usa más la razón, que es más científica, más inteligente. Y ya no quieran andar en esas religiones que es pura creencia y puro fe. Pero lo que estoy viendo en estos comentarios es como todo lo opuesto a ese propósito del ateísmo o la secularidad, donde no están haciendo uso de la inteligencia y la razón, sino que están siendo infantiles y están burlándose y son groserísimos a veces y vulgares y se ponen iracundos y bueno, una cantidad de mensajes como no se imaginan. Pero ¿saben qué? Algunos de ustedes tienen razón. Otra vez otro religioso haciendo otra vez proclamaciones de fin de mundo en otro video porque vio un desastre natural o vio un evento aquí o allá. Entonces, entiendo, es fastidioso, cansa. Ustedes merecen una explicación y con este video propongo ofrecerles una explicación. No para convencerlos, no los voy a tratar de convencer ni voy a predicarles porque ustedes no quieren eso, pero entonces sí quiero que ustedes sean, eh, según ese propósito del ateísmo o de secularidad, sean más ilustres, sean más cultos, sean más inteligentes, entiendan más estas cosas para después no hacer comentarios basados en emociones, en ira o burlándose, porque eso no refleja ese propósito, ¿cierto? Entonces considere esto como un estudio de caso, como un estudio antropológico de una mente cristiana y por qué la mente cristiana funciona como funciona. Entonces, primero que todo, no hablo por la religión, porque la religión representa un millón de cosas diferentes. No hablo por el cristianismo, porque el cristianismo pues también puede representar múltiples cosas. No hablo por los demás, hablo por mí, por mis videos. Entonces, primero que todo, yo tengo 4 parámetros para entender la Biblia. Uno de estos parámetros es que la Biblia es multigénero. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando ustedes entran a una librería, los libros están como divididos en secciones, ¿no? Está la sección de ficción, está la sección de leyes y derecho, biografías, poesía y música y así varias secciones. La Biblia puede colocarse en cualquiera de estas secciones y al mismo tiempo no se puede colocar en ninguna de estas secciones. ¿Por qué? Porque la Biblia es multigénero. Entonces tiene ficción, como por decir las parábolas, las 10 vírgenes, el hijo pródigo. Tiene leyes y derecho, las leyes de Moisés. Tiene poesía y tiene música, el libro de Salmos, el libro de Cantar de Cantares. ¿A qué viene esto? Bueno, resulta que uno de los más grandísimos errores que existe en cuanto a entender la Biblia es que mucha gente cree que la Biblia es para interpretarse, que es que cada cual lo interpreta como quiera y todo el mundo lo interpreta de diferentes formas. Y esto es un fatal error que ha llevado a mucha confusión. La interpretación para la Biblia solo aplica para muy pocos géneros. Poesía de Cantar de Cantares, o la música de Salmos, o las parábolas de Jesús, sueños y visiones del profeta Daniel o el apóstol Juan. Pero no aplica para el resto de la Biblia. No aplica para leyes y mandamientos, no aplica para biografía, no aplica para narrativas. Y el problema comienza cuando uno coloca interpretación a cosas que no son para interpretar. Y ahí es donde nosotros los cristianos hemos cometido un grave error, un gran pecado, cual es el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es rechazar al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios y decir que nosotros, los cristianos occidentales, somos el nuevo pueblo escogido. Y ahí comienzan problemas, porque el protagonista de la Biblia, el protagonista aquí en la tierra de las naciones, de comienzo a fin, es la nación de Israel y los judíos. Eso a muchos de nosotros los cristianos no nos gusta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos interpretado que cuando se habla de Israel en el futuro, en las profecías,
no se refiere a los judíos, sino que se refiere a nosotros, los cristianos occidentales. ¿Qué pasa con eso? Pues cuando tú aplicas mal la interpretación, eso lleva a un error que lleva a otros errores que llevan a otros errores, que era un efecto dominó en cuanto a entendimiento de la Biblia. Y una de las funciones de Israel en la tierra es que Dios puso a Israel como un reloj para marcar tiempos significantes en la historia humana. Uno de esos siendo fin de tiempos. Entonces, cuando los cristianos empiezan a torcer ese entendimiento, a modificarlo y a manipularlo, eso descuadra el reloj, nos deja como descuadrados en tiempo. Y así comenzamos a proclamar fin de tiempos en todas las generaciones, en todas las edades y por todas las razones. Entonces eso explica en parte el por qué ustedes siempre ven personas proclamando el fin del mundo, el fin del mundo. Pero si nosotros dejamos que la Biblia hable por sí sola en cuanto a esto, a que Israel es el pueblo escogido, entonces podremos entender mucho mejor los eventos y cómo van a suceder y en qué momentos van a suceder. Entonces el propósito de Dios siempre ha sido de salvar al mundo, y con esto el plan inició con una nación pequeña llamada Israel, que por medio de su profeta Moisés, él los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida y les dijo que él los iba a poner como la primicia de las naciones, la nación más importante del mundo. Y que a través de esa nación y el pacto que él hacía con esa nación, las demás naciones también serían salvas. Pero tenían que mantenerse en el pacto, cosa que Israel no hizo. Y hubo advertencia de parte de Moisés de que si ustedes no se mantienen en el pacto, Dios los va a dispersar por todo el mundo por mucho tiempo, y todas las naciones los van a odiar, los van a perseguir, los van a maltratar, los van a tratar terrible. Y básicamente de eso trata todo el Antiguo Testamento, de que Israel se mantuviera en ese pacto, pero no lo estaban haciendo. Dios les mandaba profetas, les mandaba advertencias que no se salgan del pacto, porque si no los va a sacar de la tierra prometida, cosa que finalmente sucedió en el 70 AD por mano de los romanos. Pero, sin embargo, desde Moisés y prácticamente todos los profetas en el Antiguo Testamento, Dios siempre decía: yo sé que ustedes me van a traicionar y yo sé que los voy a expulsar por todo el mundo, pero en los postreros días, o sea, en el fin de tiempos, yo, Dios, los voy a reunir, los voy a traer de vuelta a esta tierra prometida, e Israel va una vez más renacer. Ahora, resulta que Israel en la Biblia es representada simbólicamente con diferentes elementos, uno de esos siendo la higuera, un pequeño arbusto en Medio Oriente que da fruto. Y resulta que la higuera también es usada como un marcador de tiempo. Eso lo vemos en Cantares 2, 8 al 13. Pasémonos a la época de Jesús. Un día Jesús estaba andando por ahí, tenía hambre, fue a donde una higuera porque quería comer de su fruto. No tenía fruto la higuera, entonces él la maldijo. Al otro día, cuando amanecieron los discípulos, vieron que la higuera que Jesús había maldecido estaba muerta. Y ellos se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, un tiempo después estaban reunidos con Jesús los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿cuál va a ser la señal de tu regreso? Y la respuesta de Jesús está en Mateo 24. Muchas señales, muchos elementos que van a estar anunciando su segunda venida. Una de las cuales es la higuera. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Prácticamente les estaba diciendo que ¿se acuerdan de esa higuera que yo maldije y amaneció muerta el otro día? Pues esa higuera va a reverdecer. Cuando eso suceda, máximo va a pasar una sola generación y yo voy a regresar dentro de ese periodo de tiempo. Jesús estaba diciendo que él iba a acabar con Israel, darle muerte, pero que iba a revivir. Y eso es lo que hemos visto en los profetas del Antiguo Testamento, que Israel iba a regresar a su tierra. Fue destruido lo que quedaba de Israel en el 70 AD por los romanos,
Pasaron 2000 años los judíos por todas las naciones del mundo, perseguidos, odiados y maltratados, tal como dijeron todos los profetas del Antiguo Testamento. Y tal como dijeron todos los profetas del Antiguo Testamento, han regresado los judíos. 1948 regresaron los judíos a la tierra prometida. Y ahí, mis hermanos, comienza ese conteo regresivo de máximo una generación. Y en esa generación regresa Jesucristo. Entonces, ¿qué es una generación? Pues ahí es donde yo aplico interpretación, porque algunos dicen 40 años, otros dicen 70 años, otros 130 años. Bueno, yo me guío en lo que dice Salmos 90:10, que los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos son 80 años. Yo me guío por eso, lo interpreto como 70 años, máximo 80 años. Estamos hablando de 1948 a máximo 2028. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo somos la generación final, la generación de fin de tiempos. Y todos esos elementos que vemos en Mateo 24 se tienen que empezar a dar de una forma diferente, extraordinaria. ¿Y será eso lo que está pasando? ¿Será que todos estos desastres a nivel mundial son distintos, son diferentes a lo normal? Y las profecías no terminan con el renacimiento de Israel, porque siguen. Dios dijo que cuando ellos regresaran a su tierra, todas las naciones del mundo se iban a juntar contra Israel para tratar de dividirla. ¿Qué vemos hoy en día? Eso mismo, las Naciones Unidas no hacen sino condenar una y otra vez Israel, tratando de dividir la tierra de Israel. Y ahí lo tienen, políticamente, socialmente, militar, medioambiental y espiritualmente. Todo se está dando tal como dijo la Biblia. Entonces, los que dicen que yo no entiendo de huracanes o eclipses, que eso es natural, pues sí, es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba juicio contra Israel. Huracanes, terremotos, inundaciones, hambruna, sequías, todo es natural. Eso no significa que todo lo que ocurre es por mano de Dios, pero cuando Él avisa que va a hacerlo y sucede, sí es por mano de Dios. Todo esto es una explicación muy rápida, muy básica. Existe muchísima más información. Vuelvo y digo, no tienen que creerlo, pero sí tienen que comprenderlo. Y sí tienen que esforzarse más para cumplir con ese propósito de haber dejado la religión para ser más cultos, más ilustres, más inteligentes en su forma de hablar, expresar y argumentar. Si les parece bien mi propuesta de entender más sobre estas cosas para tener un intercambio de ideas más intelectual, más razonable, entonces pues suscríbanse a mi canal. Podemos seguir hablando sobre esos temas. Hay mucha más información para que ustedes aprendan si quieren. Pero de cierto, dejemos ese jajajaja, qué estúpido, no sabe cómo funciona la naturaleza. Dejemos ese tipo de dialecto que eso es tan infantil y tan sin sentido. No es a la altura nuestra. Somos seres humanos, somos inteligentes. Podemos dialogar y hablar estas cosas con cordura, con decencia, con intelecto. Y puede ser mucho más interesante así. Entonces ahí les dejo esa propuesta. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga.